Los niños están sufriendo hoy cada día. Ordenados por juez, verificar las condiciones de salud y físicas de los niños, niñas. Puedes ver niñas que tienen 13, 14 años con hijos. Hola amigos de Cosicultura. Bienvenidos al canal donde lo cotidiano se sazona con un toque de ironía y una pizca de reflexión. Hoy les traemos un tema bien picosito, de esos que hacen que uno se quede pegado al chisme, al análisis. Prepárense porque esto tiene más vueltas que una tortilla al comal. Seguramente ya escuchaste algo, porque últimamente no hay noticiero que no toque el tema. Hoy hablaremos de un grupo que podría pasar desapercibido, pero no lo hace. Nos referimos a Lev Tahor, una secta judía que, aunque suene paradójico, tiene poco de corazón puro a pesar de que eso significa su nombre en hebreo. Antes de seguir desmenuzando este tema que está más interesante que novela de domingo por la tarde, quiero aprovechar para hacerte una invitación especial. Si ya llegaste hasta aquí, ¿por qué no dar el siguiente paso? Suscríbete al canal y ayúdanos a seguir creciendo con tu poderoso like. Y ojo, no olvides activar la campanita, porque así no te pierdes de ninguno de nuestros nuevos episodios que, créeme, vienen cargaditos de sorpresas. ¿Listo? Ahora sí, agárrate, porque lo que viene está igual de intenso. Continuemos. Lev Tahor fue fundada allá por 1988, en Jerusalén, por el rabino Shlomo Halbrans, un personaje que bien podría protagonizar una novela de misterio. Desde entonces, esta secta no ha dejado de estar en el ojo del huracán. Sus prácticas extremas y su interpretación radical de la religión han generado controversia por donde quiera que pasan, y cuando decimos por donde quiera, lo decimos literal. Esta comunidad ha dado más vueltas por el mundo que un tour de rockeros en decadencia. Desde Israel hasta México y Guatemala, sin olvidarnos de Canadá, Lev Tahor ha estado huyendo de las autoridades durante más de 30 años. Pero, como dicen por ahí, el que obra mal no puede correr tan lejos. Las denuncias no tardan en llegar y las prácticas de este grupo han sido catalogadas como una amenaza no solo para sus miembros, sino también para los principios éticos y religiosos que, en teoría, deberían defender. El mismísimo Centro Wiesenthal ha advertido sobre los riesgos de confundir la fe con las excusas para el abuso. Sin embargo, aunque han logrado escapar en más de una ocasión, no siempre han salido bien librados. El pasado viernes, en un operativo que parece sacado de una película de acción, las autoridades guatemaltecas lograron rescatar a 160 niños de un asentamiento de esta secta ultraortodoxa en la localidad de Oratorio, en el departamento de Santa Rosa. Para ubicarnos un poquito mejor, eso está a unos 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Guatemala, pero a años luz de lo que llamaríamos un ambiente sano para crecer. El asunto se destapó a mediados de noviembre, cuando 4 jóvenes, con más valentía que muchos adultos, lograron escapar y denunciar las condiciones en las que vivían. Condiciones que, según ellos, no eran precisamente dignas de alguien que dice practicar la fe, sino más bien de alguien que parece haberla olvidado en el camino. Lev Tahor, con un estimado de entre 250 y 500 miembros, no ha parado de generar titulares por acusaciones que van desde privaciones ilegales de la libertad hasta negligencia, y lo peor de todo, atrocidades contra los más pequeños. Porque, si cuando se habla de cuidar la descendencia, parece que su definición está en algún idioma que nadie más entiende. Está realizando unos allanamientos que son ordenados por juez, verificar las condiciones de salud y físicas de los niños, niñas. Y como si fueran expertos en juegos de escondidas, esta secta lleva años cambiando de ubicación cada vez que las autoridades intentan intervenir. Pero esta vez, no pudieron esconderse lo suficiente. En los años 90, el fundador de Lev Tahor, Shlomo Halbrans, decidió que era hora de expandir horizontes, así que empacó el grupo y se lo llevó a Estados Unidos. Allí montó una escuela judaica en Brooklyn, porque qué mejor lugar para pasar desapercibido que en el corazón de Nueva York. Sin embargo, la tranquilidad no le duró mucho, porque los problemas con la ley llegaron más rápido que un café frío en Manhattan. En 1993, Halbrans fue arrestado por un caso que parecía más de película que de la vida real. Resulta que un adolescente, quien estudiaba con él para prepararse para su bar mitzvah, terminó siendo el protagonista involuntario de una controversia que incluyó acusaciones de privación ilegal de la libertad y, lo que es peor, un presunto intento de lavado de cerebro. Los padres del chico lo denunciaron, mientras Halbrans respondía acusándolos de ser demasiado modernitos. Pero en el tribunal no hubo tanto debate filosófico. Halbrans fue condenado y pasó 2 años en prisión, logrando su libertad condicional en 1996. Después de ese episodio, en el año 2000, Halbrans fue deportado a Israel.
Pero al parecer, la tierra prometida no prometía lo suficiente, así que no tardó mucho en buscar un nuevo destino. El rabino y su comunidad aterrizaron en Quebec, Canadá, donde encontraron un pintoresco refugio en el pequeño pueblo de Sainte-Agathe, un lugar que parecía sacado de un cuento hasta que llegó la realidad. No pasó mucho tiempo antes de que las autoridades canadienses comenzaran a recibir denuncias. En 2013, los servicios sociales intervinieron señalando negligencia en el cuidado de los menores. La prensa local de aquel entonces reportaba preocupaciones serias, problemas de higiene, salud y, como si eso fuera poco, una educación casera que dejaba mucho que desear. Según los informes, los niños no estaban aprendiendo ni siquiera las matemáticas básicas. Y bueno, un futuro sin sumas ni restas no suena muy prometedor. Pero esto no termina aquí, porque si algo caracteriza a Lev Tahor es su habilidad para huir de un país a otro dejando un rastro de controversia. Como mencionamos antes, Guatemala y México también tienen historias que contar sobre el paso de esta secta que parece más nómada que religiosa. Vivir ahí es sufrir cada día más o menos. Puedes ver niñas que tienen entre 13 y 14 años con hijos. Después de su turbulenta estancia en Canadá, los miembros de Lev Tahor pusieron rumbo a San Juan La Laguna, un encantador pueblo guatemalteco habitado mayoritariamente por indígenas mayas. Pero, al parecer, no llegaron con el mejor manual de convivencia. En pocos meses, el Consejo de Ancianos del lugar ya estaba harto de los desencuentros con este grupo que no solo se negaba a mezclarse con la comunidad, sino que ni siquiera lo saludaba. Imagínense, caminar por el mercado y sentirte ignorado por completo. La situación se puso tan tensa que los habitantes dijeron basta. Temían que este grupo estuviera intentando cambiar sus tradiciones y religiones y no estaban dispuestos a permitirlo. La solución del consejo fue darles un ultimátum, acompañado de una amenaza clara, o se iban o les cortaban el acceso a los servicios públicos. Ante este panorama, Lev Tahor decidió no quedarse a esperar el siguiente capítulo y se reubicó en la ciudad de Guatemala. Pero la capital tampoco les ofreció un refugio seguro. Pronto, fiscales del Ministerio Público allanaron su sede investigando denuncias relacionadas con posibles abusos contra los más vulnerables. En 2016, la secta volvió a hacer las maletas, esta vez hacia El Amatillo, en el municipio de Oratorio, una localidad a unos 80 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Y si creías que aquí terminaría su historia, en 2017 la prensa israelí reportó algo que parecía sacado de un guión surrealista, el supuesto deceso de Shlomo Elbranz. Según las informaciones, habría ocurrido durante un ritual religioso en un río en Chiapas, México. Un final digno de un personaje tan polémico como el fundador de esta secta, o quizás, solo el inicio de otra trama aún más retorcida. Y es que tras la muerte de Shlomo Elbranz, la dirección de Lev Tahor pasó a manos de su hijo, Nachman Elbranz, quien, lejos de suavizar las cosas, se ganó la fama de ser aún más extremista que su padre. Porque si algo le faltaba a esta historia era un líder que subiera el nivel del drama y las controversias. En 2018, Nachman Elbranz y su comunidad protagonizaron un caso que dejó a muchos sin palabras. Dos jóvenes, que habían logrado escapar de la comunidad en Guatemala con la ayuda de su madre y llegar hasta Nueva York, fueron retenidos de manera involuntaria por miembros de la secta, quienes no parecían estar dispuestos a dejarlos ir tan fácilmente. El asunto terminó en tribunales, con 9 miembros de Lev Tahor acusados y 4 de ellos, incluido Nachman, tras las rejas. Y para añadir un giro inesperado, resulta que Elbranz era el hermano de la madre de los niños. Un drama familiar digno de telenovela, pero con consecuencias mucho más serias. El caso de una familia es algo privado. Se ha acusado a la comunidad de secuestro, pero en ningún momento esto ha sido real. Ese mismo año, la secta volvió a dar un giro inesperado cuando algunos de sus integrantes solicitaron asilo político en Irán, no sin antes jurar lealtad al líder supremo Ali Jamenei. Sí, lealtad a un régimen islámico, lo cual dejó a más de uno rascándose la cabeza intentando entender cómo encajaba eso con su identidad ultraortodoxa judía. Pero en el mundo de Lev Tahor, parece que las contradicciones no son un problema, sino el pan de cada día. En años recientes, su periplo por el mundo continuó. Intentaron establecerse en países de Europa del Este y los Balcanes, como Rumanía, Turquía y Macedonia. Sin embargo, las autoridades de estas naciones tampoco los vieron con buenos ojos y terminaron deportándolos. Una vez más, Lev Tahor demostró que su capacidad para moverse de un país a otro es igual de impresionante que los problemas que arrastran a donde sea que van. Cuando se trata de Lev Tahor, su estilo de vida no solo es peculiar, sino que lleva la palabra estricto a niveles que sorprenden hasta a los más devotos. Inspirados en las costumbres del hasidismo, una corriente ortodoxa y mística del judaísmo, este grupo parece haber decidido que incluso eso no era suficiente.
Resultado, una aplicación aún más rígida y radical de estas prácticas. El tema de la vestimenta es como una declaración de principios. Las mujeres deben cubrirse completamente con ropa negra, dejando apenas el rostro visible, lo que les da un aire de misterio digno de una novela gótica. Los hombres, por su parte, no se quedan atrás, siempre de negro, con sombrero y una barba que jamás toca una navaja. No hay lugar para modernidades en su guardarropa. Y si creías que con la ropa ya era suficiente, espera a escuchar sobre su dieta. Siguen las leyes del Kashrut, el conjunto de normas bíblicas que determinan qué alimentos son aptos para el consumo. Pero, como es costumbre en ellos, esto también se lleva al extremo. La mayoría de los alimentos son preparados en casa, con ingredientes naturales y no procesados. ¿Pollos y huevos de gallina? Olvídalo, están vetados por considerarlos genéticamente manipulados. En su lugar, prefieren gansos y sus huevos, porque, al parecer, esas aves tienen su certificado de autenticidad divina. Los vegetales tampoco se salvan. No comen arroz, cebollas verdes ni vegetales con hojas, por temor a encontrar insectos escondidos. Incluso con frutas y verduras aprobadas, no se la juegan, les quitan la piel antes de comerlas, hasta a los tomates. Y las bebidas no son menos particulares, leche solo de vacas que ellos mismos ordeñan y vino elaborado por sus propias manos. Nada de marcas comerciales aquí. Para los niños, las golosinas son un sueño lejano. Si quieren algo dulce, se limitan a chocolate hecho en casa, frutas, frutos secos o semillas. Nada de esas tentaciones de supermercado que otros niños disfrutan. Por ejemplo, no come nada, aparte de frutas, verduras y un poco de harina por pan. Entonces hay niños ahí que no comieron casi 3 días. Y como si todo esto fuera poco, su relación con la tecnología es prácticamente inexistente. Aparatos electrónicos como televisores o computadoras son vistos casi como el enemigo público número 1. Aquí no hay maratones de series ni selfies. El tiempo parece detenido en una era que se esfuerzan por conservar a toda costa. Lev Tahor no solo se destaca por sus prácticas estrictas y su dieta peculiar, sino también por su postura política radicalmente antisionista. Para ellos, el sionismo representa un peligro existencial para la fe judía, un intento de reemplazar lo espiritual con un nacionalismo secular que, en su visión, desvirtúa la esencia de su religión. Es como si la existencia del Estado de Israel fuera, para ellos, una especie de herejía moderna. A pesar de sus ideas extremas, los miembros de Lev Tahor están convencidos de que están caminando por el sendero correcto, siguiendo la tradición y las normas religiosas judías al pie de la letra. Se ven a sí mismos como los guardianes de la última chispa de la fe auténtica, los defensores de las murallas espirituales que protegen al judaísmo del deterioro. Y no tienen reparos en mirar con desprecio a otras ramas del hasidismo que califican de transigentes y hasta degeneradas. El periodista Shai Fogelman, del diario israelí Haaretz, tuvo la oportunidad de pasar 5 días conviviendo con esta comunidad en 2012, una experiencia que describió como un viaje a un mundo completamente distinto. Según Fogelman, el requisito básico para ser parte de Lev Tahor es dedicar cada segundo de la vida a venerar y servir a Dios con toda el alma y el corazón. Aquí no hay espacio para distracciones terrenales. Sus bibliotecas están llenas únicamente de libros judíos y conceptos como el tiempo libre o el desarrollo personal, tan comunes en la sociedad occidental, son prácticamente inexistentes. La austeridad no se limita a sus prácticas religiosas, sino que también está presente en sus hogares. Las paredes están desnudas, sin fotos, cuadros o cualquier tipo de decoración que no sea religiosa. En el mejor de los casos, los únicos adornos visibles son candelabros, menorás o reliquias de plata, cuidadosamente guardados en vitrinas de vidrio. Todo tiene un propósito espiritual, nada es superfluo. Es un estilo de vida que parece salido de otra época, donde cada detalle refleja su búsqueda de pureza y su rechazo a las influencias del mundo exterior. A pesar de la fachada de austeridad y entrega religiosa que caracteriza a Lev Tahor, en los últimos años han surgido acusaciones que dibujan un panorama mucho más oscuro. Exmiembros y familiares han señalado que dentro de esta comunidad se practican formas extremas de control, incluyendo castigos corporales y matrimonios forzosos que, por lo delicado del tema, es mejor no detallar aquí. Ya sabes, hay cosas que simplemente no se pueden mencionar sin poner en riesgo la permanencia de este video. Entre las acusaciones más graves está la promoción de matrimonios irregulares e ilícitos, algo que el grupo niega rotundamente. En 2019, uno de sus miembros declaró que esas uniones son una decisión personal, argumentando que si alguien se siente listo para formar una familia bajo sus principios religiosos, es un derecho que no debería ser prohibido. Sin embargo, esta justificación no ha convencido a muchos, especialmente a las organizaciones que investigan los abusos dentro de la secta.
El caso de Lev Tahor ha encendido las alarmas a nivel internacional. Diversas organizaciones, como el Centro Wiesenthal, han instado a las autoridades y a la comunidad internacional a tomar medidas contundentes. Según el centro, la clave para enfrentar este problema radica en la colaboración entre las autoridades locales, las comunidades y las organizaciones de derechos humanos. Solo así se podrá garantizar que las víctimas reciban apoyo y que los responsables de estos actos sean llevados ante la justicia. En un comunicado, el Centro Wiesenthal recordó la importancia de mantenerse vigilantes frente a este tipo de casos y de proteger a las personas más vulnerables. En palabras del centro, la búsqueda constante de justicia es el legado que nuestro mentor, Salman Wiesenthal, nos dejó. Una misión que sigue viva, enfrentando a aquellos que, bajo la máscara de la fe, cruzan las líneas del respeto a la dignidad humana, aislados del mundo, con acceso limitado a servicios básicos como salud y alimentación, y sometidos a castigos de toda índole. Así describe un joven de 23 años lo que significa vivir dentro de la secta ultraortodoxa Lev Tahor, asentada en Oratorio, Santa Rosa. Los niños están sufriendo ahí cada día. Uno se entiende que no debe vivir así, o sea, no me deben pegar y castigar cada día. Él, que vivió 16 años bajo sus reglas, decidió abandonar la comunidad cuando llegó a la conclusión de que allí se cometían prácticas que contradecían los principios del judaísmo, como los matrimonios forzados y a edades alarmantemente tempranas. Puedes ver niñas que tienen 13, 14 años con hijos porque están tan jóvenes y no comen nada de proteína. Las mujeres no lo pueden aguantar, las niñas. Este joven, quien prefiere mantener su identidad en el anonimato, no se guarda nada. Recuerda cómo, en diciembre de 2024, las autoridades guatemaltecas intervinieron para rescatar a más de 150 niños y jóvenes de lo que describe como un ambiente de sufrimiento constante. Según su relato, la secta ha intentado justificar su proceder llamándolo persecución religiosa y desestimando las denuncias como falsas. Sin embargo, para él, estas investigaciones son un acto necesario para proteger a los inocentes que han sido víctimas de ilícitos. La comunidad, que se instaló en Oratorio en 2016 tras su expulsión de San Juan La Laguna, opera bajo una interpretación que mezcla control extremo y tradiciones religiosas mal aplicadas. Según el joven, los líderes justifican los matrimonios tempranos diciendo que la Torá convierte a los niños en adultos a ciertas edades, pero aclara que en ningún lugar de la Torá se ordena que deban casarse en ese momento. Él lo sabe bien, uno de sus hermanos, que aún no tiene edad suficiente ni para terminar la secundaria, ya ha sido casado. El aislamiento de la secta también tiene consecuencias trágicas. Relata cómo su padre perdió la vida dentro de la comunidad por falta de atención médica, un servicio que simplemente no está disponible para los miembros. Además, describe cómo la alimentación se limita a frutas, verduras y un poco de pan, mientras la vida se reduce a obedecer y sufrir. El control es absoluto, asegura. Todo está regulado, desde lo que comen hasta las relaciones matrimoniales. Hablar hebreo, que debería ser un símbolo de identidad, se convierte en motivo de castigos. Y aunque los líderes de la secta intenten proyectar una imagen de persecución, para él está claro que las intervenciones de las autoridades guatemaltecas eran necesarias. No es una persecución religiosa. La PGN estaba haciendo es sacarlo a vivir una vida judía normal, como deben de vivir. Describe un sistema donde 5 o 6 personas manejan todos los aspectos de la comunidad y aplican castigos a quienes consideran transgresores. Su testimonio es un llamado a no ignorar los rostros de miedo que se ven dentro de la comunidad, rostros que ahora, finalmente, han salido a la luz pública. Según él, es momento de que la ley actúe, porque vivir allí no es vida, es un sufrimiento diario, un sistema donde, para los más inocentes, cualquier intervención externa es un rayo de esperanza. El caso de Lev Tahor ha dejado perplejos a muchos, incluso dentro de la propia comunidad judía en Guatemala. Ilan López, integrante de la Asociación Comunidad Judía de Guatemala, no se guardó nada al referirse a la secta. Para él, esta es la primera vez que el país enfrenta a un grupo que ha evolucionado de ser una comunidad religiosa a convertirse en un culto centrado en la figura de un líder. Según López, los miembros de Lev Tahor han reemplazado el estudio de textos sagrados por la veneración de los escritos de su fundador, utilizando el judaísmo como un disfraz para llevar a cabo actos que nada tienen que ver con la fe. En la misma línea, Rebecca Promoth, presidenta honoraria de la asociación, subrayó que las acciones de las autoridades guatemaltecas no son una persecución política ni religiosa. Más bien, las investigaciones responden a la necesidad de garantizar justicia y proteger a las víctimas. Promoth expresó su respaldo total a las pesquisas y enfatizó la importancia de que los responsables sean llevados ante la justicia.
Para Permut, el comportamiento del Leb Taor tiene todas las características de un culto. Según sus observaciones, los integrantes no tienen autonomía ni pensamiento propio, no manejan su dinero, no toman decisiones por sí mismos y viven bajo un régimen de miedo constante. Los castigos, que van desde sanciones físicas hasta medidas extremas, son aplicados sin reparo a quienes desafían o desobedecen a los líderes. El temor a las represalias es tan profundo que los miembros parecen atrapados en un círculo de control absoluto. Este testimonio resalta la gravedad del caso y la necesidad de continuar investigando. Más allá de las justificaciones que la secta pueda ofrecer, las denuncias y los relatos apuntan a una realidad que exige acción urgente para proteger a los más vulnerables dentro de la comunidad. El Centro Wiesenthal, conocido por su incansable labor en la defensa de los derechos humanos y la lucha contra el antisemitismo, no ha dudado en respaldar a la comunidad judía de Guatemala en su esfuerzo por enfrentar las sombrías prácticas de la secta Leb Taor. En un gesto que combina solidaridad y acción, el organismo ha destacado la colaboración entre esta comunidad y las autoridades locales para garantizar la seguridad y el bienestar de las víctimas, especialmente los menores que fueron rescatados de este entorno opresivo. Según el Centro Wiesenthal, las acusaciones contra Leb Taor no son menores: abuso infantil, matrimonios forzados, coerción psicológica y aislamiento social extremo. Un catálogo de horrores que ha llevado a que este grupo sea calificado como un culto peligroso por el sistema judicial de Israel, donde varios de sus líderes ya han enfrentado condenas por delitos relacionados con explotación y manipulación coercitiva. El Dr. Ariel Gelblum, director del Centro Wiesenthal para América Latina, dejó claro que la lucha por la justicia y la protección de las víctimas sigue siendo una prioridad. En su mensaje, elogió el trabajo de la comunidad judía de Guatemala, que no solo se ha alineado con las autoridades locales para garantizar que la ley se cumpla, sino que también ha asumido la importante tarea de cuidar a los niños rescatados de este culto. Según Gelblum, este esfuerzo merece todo el apoyo posible. Apoyamos fuertemente a la comunidad judía de Guatemala y pedimos que se les brinde toda la ayuda necesaria por haberse hecho cargo del mantenimiento de los niños rescatados del culto. Ahora bien, la historia de Leb Taor no deja de ser un tema impactante y, a la vez, lleno de preguntas. Desde sus prácticas extremas hasta sus constantes enfrentamientos con las leyes de diferentes países, parece que este grupo tiene mucho más por revelar. ¿Qué opinas tú sobre todo esto? Queremos conocer tus ideas y reflexiones en la cajita de comentarios. Tal vez entre todos logremos arrojar más luz sobre esta secta que sigue dando de qué hablar en todo el mundo. Y con esto cerramos este video, que sin duda, ha sido perturbador, pero necesario. Si te ha gustado nuestro trabajo y quieres seguir explorando temas que te dejen pensando, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y regalarnos un like. Nos vemos pronto, amigos de Cosicultura, con más historias que nos muevan el alma y la conciencia. Hasta la próxima.